En el sur de California, en 1976, un joven de 18 años cruzó las puertas de una fábrica de Frito-Lay en Rancho Coquemanje. No venía con un título universitario ni con una corbata, sino con una solicitud de empleo que había llenado con datos que no eran del todo ciertos. Richard Montañez, hijo de inmigrantes mexicanos y criado en un campo de trabajo para migrantes en Guasti, donde su familia era una de 9 hermanos, necesitaba un trabajo estable. Lo contrataron como conserje. Su trabajo era limpiar los pisos, los baños y la línea de producción. Lo que nadie en esa fábrica podía imaginar, y mucho menos Richard, era que ese joven que empezaba trapeando iba a desafiar cada regla no escrita de la corporación más grande de aperitivos en el país. ¿Qué harías tú si, desde el último escalón de una empresa, tuvieras una idea capaz de generar miles de millones? La mayoría se conformaría con su lugar. Richard no. Pero lo que nadie esperaba era que el camino para cambiar su vida no dependía solo de una idea genial, sino de una pelea constante contra un sistema que nunca había sido diseñado para que alguien como él ganara. Para entender quién era Richard cuando entró a la fábrica, hay que retroceder unos años. Nació en Ontario, California, alrededor de 1958, en el seno de una familia mexicano-estadounidense. Creció en un campo de trabajo, en la comunidad no incorporada de Guasti, donde la supervivencia era el idioma que se hablaba a diario. Desde muy joven, Richard abandonó la escuela. No era un niño con malas intenciones, simplemente las circunstancias lo empujaron a las calles, donde la vida era dura y las oportunidades para un joven latino sin estudios parecían inexistentes. En su barrio del este de Los Ángeles, las pandillas ofrecían una salida fácil y Richard cayó en esa trampa. Hizo trabajos sucios para ganar dólares rápidos, aunque él mismo bromeaba diciendo que era tan malo en eso que siempre terminaba atrapado. Pero conocer a Judy, su novia, cambió su perspectiva. Fue ella quien lo animó a buscar algo mejor, algo estable. Fue ella quien lo impulsó a llenar esa solicitud en Frito-Lay. Recuerdo que la llené y se la di a recursos humanos, contaría después Montañez. Estaba muy nervioso, porque no había nada cierto en esa solicitud. Pero conseguí el trabajo en el momento. Así, con un pie en la puerta, Richard comenzó su carrera como conserje. Pasaba sus días limpiando, observando, y sin saberlo, preparándose para algo grande. A finales 1977, menos de 2 años después de su ingreso, fue ascendido a operador de maquinaria. Ya no era el conserje, sino el hombre que ayudaba a que las máquinas que producían cheetos, fritos y le siguieran funcionando. Pero dentro de la planta, las divisiones eran claras. Los latinos ocupaban los trabajos peor pagados, los puestos en la línea de producción o limpieza, mientras que los ejecutivos y gerentes, en su mayoría blancos, manejaban las decisiones desde oficinas lejanas en Texas. Había una regla no escrita, cada quien debía quedarse en su lugar. Durante los años 80, Richard siguió escalando poco a poco, convirtiéndose en operador de maquinaria senior. Pero fuera de la fábrica, el panorama era incierto. La economía atravesaba altibajos y Frito-Lay, a pesar de ser un gigante, sentía la presión de la competencia. Anheuser-Busch había lanzado Eagle Snacks y les estaba comiendo terreno. En algún momento a principios de los 90, el entonces CEO de la compañía, Roger Enrico, envió un mensaje a todos los empleados a través de un video. En él, Enrico decía algo que se quedaría grabado en la mente de Richard: piensen como si fueran el jefe. Piensen como un CEO. Para los gerentes y ejecutivos, esas palabras eran un cliché motivacional. Para Richard, fueron una orden. Un día, mientras acomodaba productos en una tienda de un barrio mexicano, Richard observó algo que le pareció una oportunidad enorme. Vio a la gente comprando chiles, comprando especias, buscando ese sabor picante que tanto amaban. Luego miró las bolsas de papas y cheetos en los estantes. Todas eran de sabores suaves, pensadas para el paladar americano genérico. Así que no tenemos nada para las personas a las que les gusta lo picante, pensó. En ese momento, conectó los puntos. La compañía no estaba haciendo nada para atraer al mercado latino. Y él, Richard, era el experto que ellos no sabían que tenían. La oportunidad para experimentar llegó de forma inesperada. Según la historia que Richard ha contado durante años, una máquina en la fábrica se averió, dejando una tanda de cheetos sin el característico polvo de queso.
En lugar de desecharlos o ignorarlos, Richard vio oro en esos bocados vacíos. Pidió permiso para llevarse un poco a casa. Esa noche, en su cocina, comenzó la magia. Judy, su esposa, estuvo a su lado todo el tiempo. Juntos, buscaron recrear el sabor del elote callejero mexicano, mezclando chile en polvo con otros ingredientes hasta dar con la combinación perfecta. Richard no solo creó un sabor, creó un pedazo de su identidad empaquetado en un snack. Con las bolsas de cheetos caseras, sazonadas a mano, Richard enfrentaba el mayor obstáculo de todos, la burocracia. Su jefe directo, Lanny Mason, desestimó la idea. Para la gerencia de la planta, un operador de máquinas no tenía por qué estar creando productos nuevos. Pero Richard no se rindió. Recordó el video de Enrico. Buscó el número del CEO. Según su relato, encontró el número en el directorio de la compañía, levantó el teléfono y llamó. Logró pasar todas las barreras y llegó hasta la asistente de Enrico, quien le pidió que enviara las muestras. Richard empacó sus cheetos con chile en bolsas que él mismo decoró a mano, las selló con una plancha de ropa y las envió a Texas. Pocos días después, sonó el teléfono. Era Roger Enrico. Le dijo que había probado su creación y que estaba fascinado. Quería que Richard volara a Plano, Texas, a presentar su idea en persona. Richard estaba eufórico, pero también aterrado. Él, que había dejado la escuela, que apenas sabía desenvolverse en un mundo corporativo, iba a presentarle a la cúpula de Frito-Lay. Pero Richard era inteligente. Sabía que no podía llegar con las manos vacías. Fue a la biblioteca pública. Pasó horas investigando, aprendiendo sobre mercadotecnia, estudiando a la competencia, armando un discurso que demostrara por qué el mercado latino era el futuro. El día de la presentación, Richard llegó a una sala de juntas llena de ejecutivos. No había 100 personas, como a veces se ha dicho, pero sí lo suficientes como para sentir el peso de la jerarquía. No solo llevaba el producto, llevaba datos. Les explicó que la comunidad latina estaba creciendo, que amaban el picante y que la compañía estaba ignorando a millones de consumidores potenciales. No habló como un académico, sino como alguien que conocía ese mundo porque era el suyo propio. Repartió las muestras de sus cheetos con chile. El silencio en la sala se rompió con sonrisas de aprobación. La idea fue aceptada. Sin embargo, aquí la historia se vuelve más compleja, y es crucial separar la leyenda de los hechos comprobados. Durante décadas, Richard contó esta historia como la invención de los Flamin' Hot Cheetos. Su ascenso de conserje a ejecutivo se convirtió en un símbolo del sueño americano. Pero en 2021, una investigación de Los Angeles Times reveló que la realidad era más matizada. Según documentos y entrevistas con más de una docena de ex empleados, los Flamin' Hot Cheetos no nacieron en la cocina de Richard. La especia fue desarrollada por McCormick, y el concepto fue liderado por un equipo de profesionales en Texas, incluyendo a Lynne Grenfell, una empleada con un MBA que ideó el nombre Flamin' Hot y dirigió la línea del producto. El mercado de prueba comenzó en ciudades del Medio Oeste como Chicago, Detroit y Houston en 1990, antes de que Roger Enrico siquiera se uniera a Frito-Lay a inicios de 1991. ¿Significa eso que Richard es un fraude? Para nada. Lo que los archivos y los testimonios también confirman es que Richard Montañez sí existió, sí trabajó en la planta de Rancho Coquemangue, y sí fue ascendiendo con los años. De hecho, registros de US News y World Report de diciembre de 1993 ya lo mencionaban como operador de maquinaria senior. Y lo más importante, sí participó activamente en el lanzamiento de productos picantes orientados al mercado latino. En 1993, siendo aún operador, participó en la creación y promoción de las palomitas Flamin' Hot, y más tarde, en los fritos Flamin' Hot con limón y los fritos Chile Corn Chips. Según Alcarey, un ejecutivo de Frito-Lay, Richard sí presentó productos en una reunión en la planta de Rancho Coquemangue, aunque Enrico no estuvo presente. Y el producto fue aprobado para venderse en California usando especias del Medio Oeste. Lo que Richard realmente hizo fue encender una chispa que la compañía no sabía que necesitaba. Él demostró, con su ejemplo, cómo conectar auténticamente con la comunidad latina. No era solo un sabor, era una forma de entender al consumidor. Era la certeza de que los latinos existían y merecían ser tomados en serio. La propia PepsiCo,
matriz de Frito-Lay, emitió un comunicado en 2021 que decía: atribuimos el lanzamiento y el éxito de Flamin', Hot Cheetos y otros productos a varias personas que trabajaron en PepsiCo, incluido Richard Montañez. Sus ideas sobre cómo servir mejor a los consumidores hispanos fueron invaluables y resultaron directamente en el éxito de Flamin', Hot Cheetos. Para ser claros, no tenemos ninguna razón para dudar de las historias que comparte sobre tomar la iniciativa para crear nuevas ideas de productos para la marca Cheetos y presentarlas a los líderes pasados de PepsiCo. En 2019, después de más de 40 años en la empresa y habiendo alcanzado el puesto de vicepresidente de ventas multiculturales y promociones comunitarias para PepsiCo Norteamérica, Richard Montañez se retiró. Su salida se produjo en medio de una investigación interna sobre su versión de los hechos, pero su legado ya estaba escrito. Su historia, con todas sus luces y sombras, inspiró a millones. En 2023, Eva Longoria dirigió la película Flamin' Hot, basada en su vida y su libro, llevando a la pantalla grande el viaje de un hombre que nunca dejó que su origen definiera su destino. Lo que hace poderosa la historia de Richard Montañez no es si fue el único inventor de una receta. Lo que lo hace excepcional fue su perseverancia ante un sistema que le decía constantemente que no. Fue su inteligencia para entender que su cultura, lejos de ser una desventaja, era su superpoder. Fue el sacrificio silencioso de él y de Judy, su esposa, que estuvieron en las buenas y en las malas, experimentando en la cocina, creyendo cuando nadie más lo hacía. Fue su resiliencia al enfrentar el rechazo de sus jefes inmediatos y su visión a largo plazo al prepararse en la biblioteca para hablar el idioma de los ejecutivos. Richard no esperó a que le dieran permiso para pensar como un CEO, simplemente lo hizo. Y al hacerlo, le abrió la puerta a una compañía entera para que viera un mercado que siempre había estado ahí, justo frente a sus ojos. Su camino, lleno de obstáculos y decisiones precisas en momentos clave, demostró que la lealtad a tus valores y la certeza de tu propio valor pueden, eventualmente, mover montañas.